capítulo 17. Hechos 17, versículo 1. Gracias le damos al Señor por los hermanos que nos están mirando por Facebook. Bendecimos a todos los hermanos. También saludamos a los hermanos que están reunidos en la iglesia de nuestro hermano, en el grupo del hermano Nicolás. Y bueno, el pastor Nicolás allá en el 41700, que el Señor le esté bendiciendo a ellos también. También al hermano Quitiboco en la iglesia allá en Bolivia, el Señor bendiga. También al pastor Jorge Gamarra, que el Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano, ¿no? Que el Señor añada cada día más su gracia en la vida de los hermanos. Alabado sea el Señor. Y dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Vio? Y ahí Tesalónica habíamos dicho que significa victoria sobre la ley y la falsedad. ¿Vio? Eso significa Tesalónica. Victoria sobre la ley y sobre la falsedad. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, Pablo fue con un mensaje. El mensaje del apóstol Pablo era el mensaje de la gracia, y el mensaje de la gracia es la luz del Evangelio. Y bueno, y ahí el apóstol Pablo tenía que predicar lo que el Señor le daba que predicase, ¿no? Y bueno, y a él tenía que tener victoria por medio del mensaje del Evangelio de la gracia, tenía que tener victoria sobre la ley y la falsedad. Se ve que ahí habían judíos, ¿no?, que querían establecer lo que se quiso establecer en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, ¿no? A ver si lo encuentro. Gálatas capítulo 1, tal vez capítulo 2, vamos a ver. Y ahí, porque los religiosos ellos nunca descansan. Ellos siempre están intentándolo una y otra vez. Ellos quieren establecer lo de ellos, ¿vio? Pero está la gracia que lo descubre. En el capítulo 2, era, no capítulo 1, en el versículo 11, cuando Pedro había ido a Antioquía, dice que él le resistió cara a cara, porque era de condenar lo que él hacía. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice que él comía con los gentiles. Pero después vinieron los judíos y se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos, de la circuncisión. ¿Vio? Y en su simulación participaron otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por eso, Tesalónica es victoria sobre la ley y la hipocresía o la falsedad. Y Pablo era el que tenía que llevar esa victoria. Él tenía que, por medio del Evangelio de la gracia, él tenía que obtener la victoria sobre la hipocresía, sobre la falsedad, sobre la ley. Y entonces estuvo ahí en Apolonia y llegaron a Tesalónica, y ahí había una sinagoga de los judíos, y él tenía que ir a predicar en la sinagoga de los judíos, de los religiosos, ¿no? Y Pablo, como era su costumbre, fue a ellos. Dios los encaró. No es que dijo, no, nosotros no, ellos tienen otro fundamento, ellos tienen otra línea de enseñanza, ellos tienen, no, porque esos judíos eran tan hijos de Dios como los gentiles. Ellos fueron hechos partícipes también de la gracia de Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es como que nosotros no queramos predicarle a un legalista en este tiempo. Y porque nosotros decimos, no, este es un legalista, ya tiene su posición tomada, es muy difícil. Pero Pablo no pensaba así. Pablo iba donde estaban ellos, ¿no? Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo acostumbraba, cada vez que llegaba a un lugar, ir a esos lugares
¿no? Y fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, ¿no? Discutió, no es que él les predicó, les anunció, ¿no? Sino que discutió, y habrá discutido bastante enérgicamente, ¿no? Porque imagínense que los judíos, los de la circuncisión, ellos negaban la salvación por la fe. Ellos decían que para ser salvo uno tenía que guardar la ley y circuncidarse, según lo que dice ahí en Gálatas capítulo 2, y que si no, no podía ser salvo. Y Pablo se habrá tenido discusiones muy aguerridas con ellos, ¿no? Defendiendo la gracia, porque Pablo era un vencedor, era un hombre espiritual. Y nosotros sabemos que en la figura y en la sombra, en los tipos, el vencedor representa a los querubines que están para guardar el pacto, el nuevo pacto. En aquel tiempo era el viejo pacto, pero en este tiempo es el nuevo pacto. Y nosotros somos los que tenemos que guardar el nuevo pacto. Y no tenemos que darle a ellos la verdad cuando no la tienen, sino que tenemos que llevarlos, a explicarles a ellos por la misma palabra que este es un pacto de gracia, que no es de obra, sino que es de gracia y que las personas son salvas por la fe y no por las obras. Bueno, y Pablo iba y discutía, ¿vio? Y bueno, y esa es la manera que Pablo hacía en el Evangelio. Hoy el mundo, entre comillas, el mundo de la Iglesia, está en la misma condición que hace 2000 años atrás. No hay judíos religiosos, pero hay religiosos gentiles que ellos tomaron como parte de la enseñanza la religión judaica. Entonces dice que él iba y discutía con ellos, ¿no? 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cómo que usaba Pablo? Las Escrituras que ellos mismos tenían, ¿no? Porque las Escrituras del Nuevo Testamento no estaban escritas, sino que él tomaba los profetas, tomaba la ley de Moisés, tomaba lo que estaba escrito por los que fueron antes que él, y él tomaba esa misma escritura y les hacía ver, ¿no?, que todas esas cosas se habían cumplido en Cristo, ¿no? Y declarando y exponiendo, ¿no?, por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese, ¿no? Porque ellos creían que Cristo era un pecador, pero Pablo le decía, no, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él no era un pecador, Él era un hombre sin pecado, porque si hubiera sido un pecador, entonces el sacrificio de Cristo no pudiera salvar. Pero justamente como fue un Cordero perfecto, sin pecado, entonces su sacrificio era perfecto y en medio para salvar a todos aquellos que creyeran. Ni los judíos le habrían lo querrían matar a Pablo, ¿yo? Muchos seguramente que creyeron y otros que acumularon odio en su corazón en contra de Pablo, ¿no? Y bueno, pero él seguía predicando. Estamos mirando la manera cómo se predicaba en aquel tiempo, cómo se extendía el Evangelio en aquel tiempo, y en este tiempo es igual. No hay que añadirle nada, al diseño que Dios estableció, no, para poder edificar la iglesia, no hay que agregarle nada nuevo, simplemente tenemos que seguir las mismas enseñanzas que recibieron ellos. Entonces dice en el 3, ¿no?, que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ellos pensaban que Jesús no era el Cristo, no lo aceptaban como el Cristo. Después de lo que Pablo hizo allá en medio de ellos, tampoco lo aceptaron, ¿no? Lo rechazaron cuando estaba Cristo y después de que Cristo se fue también lo rechazaban. Pero Pablo igual, él amaba, como vemos en el capítulo 11 del libro de Romanos, creo, ¿no? Vamos a leerlo. Fíjese lo que él sentía por ellos, ¿no? Por estos judíos religiosos, ¿no? En el capítulo 11, 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual
desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y en tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres, dice, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, ¿no? Además los demás fueron endurecidos, como está escrito, ¿no? Bueno, y entonces vemos el amor que él tenía, ¿no? Porque en otra parte dice que él quería ser desprendido de Cristo por amor a Israel, ¿no? Si pudiera, dice. Si pudiera ser desprendido de Cristo, pero él no podía ser desprendido de Cristo. Nosotros antes amábamos tanto el sistema legalista y a los hermanos que conocimos ahí. Nos costó mucho desprendernos de ellos, ¿no? Es decir, Dios puso un amor tan grande de tanta hermandad en medio de nosotros, pero ellos amaron más las obras que la fe y tuvimos que separarnos, pero aún así los seguimos amando. Y entonces, ¿por qué les predicaba Pablo? Pablo les predicaba porque los amaba, no porque ellos también, por ellos también murió Cristo, y ellos creían Pablo creía que algunos podían ser salvados. Entonces Pablo dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, dice, mire, ¿y qué hicieron? Se juntaron con Pablo y con Silas, ¿vio? Y mi esposa siempre me dice, ¿por qué dejaste la radio? ¿Por qué dejaste la radio? Y yo a veces me pongo a pensar eso también, ¿no? ¿Por qué dejamos la radio? Pero bueno, hubo un propósito ahí. Y entonces hay un propósito, todavía está ese propósito. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y de las mujeres nobles no pocas. Ahora, yo veía a Pablo, ¿no? Pablo era un hombre que supuestamente los religiosos era un hombre duro o firme en lo que él exponía. Él decía, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cordero de Dios que quita del pecado. Y ellos no, ellos todavía esperando al Mesías. Pero Pablo, ¿qué lenguaje habrá usado? ¿O no tiene nada que ver el lenguaje? ¿Qué espíritu habrá usado? No, porque el espíritu que tenía Pablo era el espíritu del Señor, era el espíritu de la gracia, tenía el Espíritu Santo, tenía la revelación del Evangelio. Y bueno, él fue escogido, él fue llamado para esta tarea. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, ¿vio? Hombres malos, ¿vio? Fíjate, así actúa el religioso. El religioso actúa de esa manera. Como no lo puede vencer al hombre espiritualmente, entonces lo quiere vencer carnalmente, ¿no? Usando la carne, la fuerza humana, ¿no? La maldad. Y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, mucha gente, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo al pueblo, a Pablo. Lo querían sacar al pueblo para que el pueblo lo matara. Pero no hallándolos, se ve que el Señor le habrá avisado antes, no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza Jasón y los demás salieron, se fueron, no le soltaron. Gloria al nombre del Señor. Cómo el Señor respalda, ¿no? Cómo cuando uno es fiel y predica,
la verdad, a su tiempo el Señor respalda, ¿no? Por eso es bueno jugarse por la verdad. Es bueno predicar la verdad, aunque muchos se ofendan, aunque muchos les duela, aunque muchos no les caiga bien, pero la verdad es la verdad. Y ciertamente que la carne nunca nos va a recibir con los brazos abiertos, y tal vez nos quieran hacer daño y tal vez quieran traerlo desgracia a nuestra vida. Pero el Señor a su tiempo nos saca en victoria, como lo sacó a Jasón, ¿vio? Negar la verdad no es bueno para el predicador, y más para aquel que recibió la verdad. No es mantenerse en la verdad, en el Evangelio de la Gracia. Mantenerse ahí, pase lo que pase. Predicar con sabiduría y entendimiento de la palabra del Señor, ¿no? Y Jasón ahí era el que recibió la peor parte, porque seguramente que cuando fue al tribunal, ¿no?, a donde lo acusaron de que él adoraba a otro rey que se llamaba Jesús, seguramente habrá recibido algunos golpes, ¿no? Y no lo habrán llevado amablemente ahí donde estaba el juicio, sino que lo habrán llevado a los golpes, a las patadas, pero ellos se mantuvieron ahí firmes. Pero obtenida fianza, veo como este mundo, de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, otra vez al mismo lugar. No al mismo, pero a otro lugar, que era una sinagoga. Y estos eran nobles, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos. Fíjese, ¿no?, cómo había otra parte de Tesalónica, en Berea. En Berea los judíos eran más inteligentes que en Tesalónica, ¿no? Ellos escudriñaban las Escrituras, ellos trataban de entender lo que Pablo quería decir, ¿no? Estos eran nobles que los que estaban en Tesalónica, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con solicitud, ¿no?, con agrado, ¿no?, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermoso es predicar donde a uno le reciben la palabra, ¿no? Qué hermoso es predicar, qué fácil que es cuando uno es bien recibido, ¿no?, la palabra. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden de Silas y Timoteo de que no viniesen a él, que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Qué hermoso es la vida de estos hombres, de estos predicadores, de estos hombres espirituales, ¿no?, que estaban entregados cuerpo, alma y espíritu a su fe, ¿no? Qué hermoso cómo ellos, su ocupación era el Evangelio, ¿no? Su recompensa era Cristo, ¿no? Sufrir por el Evangelio para estos hombres era algo que le traía gozo, porque compartían lo que Cristo había sufrido, ¿no? Qué diferente la mentalidad de ellos a nuestra mentalidad, ¿no? Que el Señor nos dé esto que le dio a ellos, ¿no? Que podamos nosotros entender y experimentar que la prédica del Evangelio siempre nos trae bendición a nuestra vida. Doy gracias al Señor, hermanos, que el Señor le bendiga y que en esta noche usted pueda desear y anhelar ser un predicador del Evangelio. El hermano Jorge Capdevila se comunicó, la hermana Ubaldina Vargas también, y bueno, y la última trompeta, Virrey del Pino. El hermano Gustavo Hiperaguirre, también el Señor le bendiga grandemente a él y a su esposa. Este fin de semana tenemos la mesa del Señor. La invitamos, hermano Jorge Capdevila, le invitamos para que venga a participar
la mesa del Señor con nosotros y a todos los hermanos que están escuchando. Predicar el Evangelio a la manera que lo hacían los apóstoles, ¿no? Que el Señor, estos eran hombres espirituales, estos no eran niños en Cristo, eran hombres. Pablo era un hombre que ya a esa altura de su vida, ya él había tomado la mancera y no se volvió atrás por nada. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por esta tu palabra. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre la vida de los hermanos y hermanas, que ellos puedan entender y que nosotros podamos entender el privilegio, el honor que tenemos de hablar de ti, de predicar la verdad. Señor, ayúdanos para que lo hagamos guiado por tu Espíritu Santo. Guiamos por la verdad, por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos obtener almas para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermanos. Amén.